progresivas, bruscas, intensas, algún daño puede haber generado o en el cartílago articular de los platillos tibiales o en la superficie articular de los cóndilos, ¿ya? El cruzado nunca se va solo, pero como les digo, el diagnóstico que va a llegar a usted es rotura y la operación va a ser del cruzado anterior. Y ahí el trauma ahí in situ va a aprovechar de reparar lo que más sea necesario. Se entiende por lógica que a ver, esto es una cirugía programada, no es una cirugía de urgencia. De hecho, no es favorable operar en etapa aguda o subaguda. El traumatólogo opera, necesita que esa rodilla esté medianamente desinflamada, que se haya reducido edema, que haya una movilización. No sirve que operar cuando esa rodilla está rígida, por mucho que esté rígida por la rotura, por las lesiones. El trauma prefiere esperar, muchas veces mandar a quine preoperatoria, 2 semanas, 3 semanas, un mes, para recién operar. Uno puede tener los ejemplos de los futbolistas, de los de alto rendimiento, que los operan relativamente cerca, nunca los operan al día siguiente, a lo mejor operan el segundo o tercer día. ¿Pero por qué? A pesar de un deportista de alto rendimiento, donde apenas se lesionó, se activaron todos los mecanismos antiinflamatorios y analgésicos, a movilizar de inmediato, cosa que cuando llega el segundo o tercer día de operar, ya no tiene tanto edema, ya no está tan inflamado y no tiene la rodilla tan restringida. O sea, por lo menos hay 90 grados de movimiento. ¿Ya? Eso es un deportista de alto rendimiento o un profesional que se dedica al 100% y donde tiene un equipo, un médico para eso. Llevémoslo al común de la gente. A cualquier persona que practica deporte amateur 2 o 3 veces a la semana, y yo les he confesado que para mí yo lo tomo igual como deportista. Pero bueno, esa persona que tiene un trabajo aparte, que se yo, un trabajo, digamos, convencional, si le pasa esto mismo, no tiene un equipo médico de inmediato, al día siguiente tuvo que ir a trabajar, se quedó muy dañado, tuvo que ir al médico, licencia, bueno, esos pacientes, y dependiendo de qué tan temeroso sea el paciente, rodillera o el médico le pasa una rodilla, bueno, está inmovilizada esa rodilla, entonces no le sirve al trauma. Así que lo mando aquí para una quine preoperatoria, que sería el día 9, 10 de septiembre, ya se viene la fiesta, no, mira, programemos mejor, ordénate el 3 de septiembre. El doctor 30 no va a tener plata, operemos el 2 de octubre. Pero mientras tanto tenéis que hacer quines, porque si no va a llegar el 2 de octubre con la rodilla rígida, tiesa y con la musculatura totalmente atrofiada. ¿Ya? Y mandarán a quines preoperatorios. No todos lo hacen así. Hay unos que le dicen, ya cuídate nomás, trata de mover un poquito la rodilla y te espero el 2 de octubre. También se da. O sea, uno recibe al paciente cuando lo recibe, sí o sí después de operado. Ahí sí o sí tiene que pasar por aquí. Entonces, después de operado, llega y también la rodilla media tiesa, y pérdida de fuerza, impotencia funcional, y no sé, o sea, lo recibo hoy 10 de septiembre y le preguntan, ¿ya cuándo te operaste? No sé, el 2, el 3 de septiembre, hace 2 semanas. Bueno. ¿Y cuándo te lesionaste? En junio. ¿Y por qué te operaste ahora? No, es que por plata, diferentes motivos, pasaron 2 meses. Y durante esos 2 meses hiciste quine, hiciste crisis, no hice nada. Pues, también una musculatura totalmente distrófica, por suerte rango de movimiento 30 grados, operado por 1 semana, se hace más difícil. Ahí como obviamente el médico le sirve también, nosotros somos personal de apoyo médico, le conviene que se haga una buena quine, finalmente esa es su obra, la cirugía reconstructiva. Si no queda bien producto de la rehabilitación, finalmente igual nos puede decir que esto, pero el doctor tanto, lleva 1 año y sí, que lo veo el doctor tanto. Y resulta que quizás no fue responsabilidad del traumatólogo que lo veo. Esa responsabilidad fue la kinesiología, que no fue la del pago. Por eso que estas lesiones son tan físicamente limitantes y su rehabilitación también tiene que ser
No es, a ver, incluso, bueno, ustedes saben que una fractura, yo se lo comenté creo en la clase anterior, personalmente para mí es menos grave que una rotura de ligamento cruzado anterior, muy personal, cualquiera que sea puede decir, no, estoy loco, si la fractura siempre es más grave. Sí. Personalmente, desde el punto de vista clínico, la experiencia clínica, para mí esta es más compleja en la recuperación. Incluso en una fractura podría, en teoría, siempre las fracturas mandan aquí igual, pero podría en teoría recuperarse solo con la inmovilización. Con la inmovilización, ¿cierto? Evitamos que haya cualquier tipo de desalineamiento, cualquier tipo de alteración en la osteogénesis. Y una vez pasando los 2 o 3 meses, ese hueso está pegado, cayó oso duro, no hay mucho que rehabilitar. Los mayores problemas de la rehabilitación o de alteración en trastornos disfuncionales posterior van a ser por la inmovilización, más que por la lesión en sí. Por lo tanto, incluso así todo podríamos decir, te fracturaste, estuviste con yeso un mes, y ahí empezaste la poco, sí, fuiste aquí, no, que en el consultorio me citaron a la semana y tuve que entrar a trabajar y no hice clínica. Y pasaron 4 meses y ¿cómo está ahí? No, bien. O 6 meses, no, no duele nada, estoy flotando o algo. Una fractura de ti. O de una recuperación de cruzado es imposible que te recuperes solo. Posible. Posible que digan, te operas y después quine, no, me gasté toda la plata en la operación, no me alcanza la quine, me voy a dar poquito, voy a empezar a. No. Es imposible. Es imposible que, claro, te va a permitir al cabo de unos meses caminar solo, con cierta independencia, o retomar tu funcionalidad básica, pero de ahí a retomar una actividad física, muy poco probable que logres ciertas condiciones físicas si no hiciste una buena etc. Bien, esto lo habíamos entonces visto la semana pasada, la estructura comprometida, ¿cierto? Esto que la diferencia que había las 2 grandes cirugías, tipos de cirugía, la del semitendinoso gracilis, ¿ya? STG, cuando sacan porción del semitendinoso gracilis de la parte de ganso, sacan esa porción y sacan una porción del tendón, no sacan el tendón completo, ¿cierto? Y ahí la cruzan y ese es un método, ¿ya? Y el otro método es el hueso tendón hueso, que es el que vimos en ese video, ¿ya? La tercera razón es, ¿ya? ¿Cierto? Ligamento completo, aquí ligamento roto, aquí está el video y quedamos acá, ¿ya? Hasta aquí quedamos fuerza. Similar gravedad, menos frecuente, es menos frecuente el cruzado posterior que el anterior. No existe un protocolo específico, a diferencia de la reparación o la reconstrucción del cruzado anterior, en las cuales yo creo que el 90%, por ahí la literatura, porque a nivel internacional, en otros países, hacen otro tipo de cirugía. Por eso, si ustedes leen el artículo, hablan del 80% de las cirugías son o hueso tendón hueso, ¿cierto? Con el tendón lateral o semitendinoso gracilis. Porque después hay otros que utilizan aloinjertos, ¿cierto? Injertos de cadáveres, hay otros que ocupan plantillas de los flexores de muñeca. Creo que son los que más he reportado, tengo presente. Pero aquí en Chile el 90, si no les digo el 95% de cirugías son o semitendinoso gracilis o hueso tendón hueso. Y ahí está muy elevado. Depende de, conversar con traumatólogos, ellos dicen que depende de muchos factores, de las características individuales del paciente, qué deporte practica o no. Y en realidad, personalmente yo creo que tiene que ver más con la mano del trauma. El trauma está acostumbrado y todos sus pacientes han quedado bien con hueso, tendón hueso, no se va a poner a experimentar o a probar con el semitendinoso gracilis. Aquí, si todo le ha tenido bien con él. O hay otros traumas que operan el semitendinoso gracilis siempre, lo único que es, si el hueso tendón hueso no, porque con este el paciente ha andado súper bien, muy relativo, ¿ya? Y por ahí creo que también les comenté, siempre que uno va a congresos, siempre que va a congresos de la literatura esquelética, sector clínico, siempre hay alguien que expone y hace comparativo
entre la rehabilitación, muy macro, la rehabilitación de una cirugía de hueso de un hueso en comparación a cirugía con, rehabilitación en cirugía con semitetinoso gracílico. Resultado final, siempre no hay diferencia significativa. O sea, con ambos te vas a recuperar igual o debiese quedar 100% igual, o 99%. ¿Ya? Entonces decía que el cruzado posterior, más allá de que la mecánica es distinta, ¿ya? Pero también se asocia muchas veces, o en su mayoría de las veces, a actividad deportiva. Y le decía que los mecanismos, en realidad, el más conocido es que sale una porción del gastrocnemio y de ahí hacer la plastilla hacia el lado para hacer un refuerzo como cruzado posterior. ¿Ya? Luxaciones de rodilla, decíamos que, ¿se acuerdan? Creo que fue la clase de tejido blando cuando está el video del fútbol, ¿cierto? Y dentro de la información o de la declaración que hace el equipo médico, más allá de la lesión, dice no existe compromiso vascular, porque este es el mayor riesgo que hay. Una luxación de rodilla, no luxación de rótula. Ojo con eso, se lo dije creo. A veces las luxaciones de rótula, que son más frecuentes, que son más comunes, se diagnostican como una luxación de rodilla. Está errado, no es correcto decir de esa manera. La luxación de rodilla es esta. Cuando pierde el contacto, la articulación tibio-femoral o femorotibial. Obviamente, esta luxación no se puede hacer una reducción en cancha. Esta reducción se tiene que hacer en pabellón, por cualquier de estos riesgos. Cualquier problema puede ocurrir acá, eso tiene que ser en pabellón. ¿Ya? Esa reducción. Ahí llegamos a lesiones tibiales. Aquí yo he visto pacientes de todo, de diferentes mecanismos. Podemos entender, bien digo, entender la significancia o la diferencia que puede haber en una fractura de estas características. Principalmente, entender la magnitud o severidad, ¿cierto?, de una fractura. Creo que a esta altura podemos ponerle entre comillas una simple fractura, lesión grave, pongamos una simple fractura, lo diferente que va a ser por una fractura a nivel de las mesetas tibiales. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema se puede presentar si una fractura que va a pegar? ¿Se puede hablar con fractura? ¿Cómo? ¿Se puede hablar con fractura que no existe flexión? Ya, siempre está ese riesgo, pero principalmente, El choque, ¿no? ¿cuál es el riesgo si no existe una buena recuperación, si no existe un buen proceso de consolidación? ¿Qué es lo que va a pasar funcionalmente hablando? Pérdida de la movilidad. ¿Por? Por la lesión de la menisco. Ya, va a haber atrofia, va a haber una lesión meniscal, pero principalmente, aparte, No había estabilidad. también pérdida de estabilidad. Bueno, todo eso que han mencionado es común a todas las lesiones de rodilla. Lesiones importantes de rodilla. El problema principal es que aquí arriba, ¿quién se apoya? Cuando lo femoral. O sea, para hacer algo tan simple como usted está sentado y colocar la rodilla a 90 grados, ponerse pie y hacer este juego de 90 grados, algo tan simple como el movimiento de rodilla podría haberse impedido, es cierto, por todo lo que dicen ustedes, la pérdida de fuerza, por la lesión que puede generar en el menisco, por la inestabilidad que puede generar, ¿cierto?, las lesiones de las estructuras periarticulares, cápsulas, ligamentos, todo eso. Pero principalmente porque esta superficie articular se ve comprometida. Y esta reparación, esta osteogénesis, todo esto se tiene que rellenar de tejido óseo nuevo. Entonces, todos estos elementos de osteosíntesis que se aplican son precisamente para mantener, o sea, para restablecer esta superficie articular, que sean lo más regular posible. Recuerden, cualquier fractura que comprometa una superficie articular
es un riesgo mayor de tener una limitante al movimiento. Siempre les doy el mismo ejemplo. Una piedrita de 2, 3 milímetros en su zapato, ¿cuánto nos molesta? Incluso menos, ¿cuánto nos molesta? Piensen también en esa misma arena, esa piedra, arena en una bisagra. Primero suena y después cuánto puede llegar incluso a impedir el movimiento. Es lo mismo en la superficie articular. Recuerden, se lo he dicho también muchas veces, la superficie articular, la característica es que es pulimentada, o sea que es pulido. O sea, no debe haber ningún tipo de irregularidad. Una pequeña irregularidad, producto del secallo óseo, que me da hacia la superficie articular, me puede alterar el movimiento. Por eso es que el médico trata de restablecer las mesetas tibiales. Estas habitualmente se llaman fractura por desmoronamiento. Se desmoronó la meseta medial o la meseta lateral. Les decía yo que he atendido pacientes, un kinesiólogo, un colega, salta cabeza, no es futbolista profesional, como cualquiera de nosotros que juega ayer, un lunes en la noche, salta cabeza y al caer siente que algo le cruje, y como que la rodilla. Él pensó que era cruzado. Urgencia, radiografía, fractura por desmoronamiento. Y según él no saltó 3 metros, 2 metros, 1 metro, saltó así, jugando entre amigos. Y al caer, un mecanismo común. Otro mecanismo, una paciente que estoy viendo ahora, una chica de 16 años, practica equitación, caballo frena y dentro de esto que cae no se va hacia adelante, ¿cierto? Pero en eso queda enganchado. Y también sintió que la rodilla le hizo esto. Tampoco pensó que era mucho, y hizo una radiografía, en la radiografía no se ve aparentemente el desmoronamiento, pero el cuadro clínico era muy severo, mucho dolor, mucha inflamación, entonces el doctor sospechó algo mal, le pidió un escáner y ahí se veía la línea de fracturas. ¿Ya? Que uno puede decir, mencionaba, pero se ve la línea nomás, no, por suerte no se alcanzó a fracturar. Que hay una línea que algunos le llaman fisura, igual es un proceso de osteogénesis. Entonces, si bien es cierto, no llegó a ser quirúrgico, una operación quirúrgica, pero estuvo así de que pasara a desmoronarse y que tuviese que operarse. ¿Ya? Por lo tanto, eso tiene un manejo igual de un tratamiento ortopédico, se le llama, ¿cierto? Sin cirugía, donde tiene que estar inmovilizado, donde tiene que estar usando 2 bastones, con descargas parciales. ¿Qué otra fractura he visto de este tipo? Bueno, hay una mucho más severa, más o menos similar a estas características, en las cuales funcionario público, policial, tratando de agarrar ahí luchando con un bandido, y él dice que siente que le cae en balde. Por lo tanto, él también pensó que era una 15, pero de igual manera, inflamación, impotencia funcional severa, urgencia, y se encontraron con esto. Y era así como que, pero sí, ahora hay que pensar que nos fue abrazándose de año nuevo, haciendo fuerza y con el otro tratando de arrancarse, no sé, fue ese mecanismo. Que uno podría pensar que el más común es el primero que les comenté, esto de saltar y caer mal o caer en altura. ¿Ya? Pero son muchas las formas que pueden fracturarse de esta manera, que como les digo, es una fractura importante, sobre todo por lo que involucra incluso estos pequeños, no con tanto desplazamiento, involucra la posibilidad de que la superficie articular se vea, o sea, se vea comprometida la superficie articular, sino que se vea comprometido la movilidad. Esto les decía yo, si se fijan ahí no hay un desplazamiento, pero algunas veces estas fracturas, incluso, igual el médico prefiere asegurarse y le pone una placa. Dice, no sé, que estuviste a punto de, prefiero asegurarme para que no se desmoronó en la lesión misma o en el mecanismo mismo, ¿ya? Pero se asegura y le coloco. ¿Ya? Obviamente, ya como hay un compromiso, necesitan 2 placas, porque habitualmente siempre colocan una hacia el lado de que fue la fractura. Estos que comprometen las 2 mesetas, claramente, ¿cierto? Necesita doble placa. ¿Ya? La diáfisis, algunas maneras, ojalá nunca pase, pero de verdad, yo los pacientes que he visto, no, o sea, es más traumático, es cierto. Pero en la recuperación, después vuelven al deporte como si nada. No debiese quedar ningún tipo de compromiso, ni siquiera de acá, ¿cierto?, de temor. Una vez que pasa
sí pueden quedar. Y hay casos emblemáticos de deportistas de alto rendimiento que vieron mermado su rendimiento, pero en demasía, por una simple lesión de cruzado. O sea, una lesión de cruzado te puede sacar del deporte. Una fractura hay también en el fútbol, me imagino que igual, deportistas, futbolistas, conozco yo que soy más de esa área, 3, 4 fracturas y vuelven a jugar. ¿Ya? En diferentes tiempos. Ya se fracturó, pues ya no sabremos si volvamos a jugar o no volver a jugar. Y al año está jugando al nuevo. Pasaron 2 años y vuelve a fracturar, así. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, que no se malentienda. No es que se fracturó el método por bici y vende. O sea, sí, pero hay que pasar el proceso de rehabilitación. ¿Ya? Les digo yo que no involucra tanto compromiso funcional, porque no directamente no comprometió articulación. Ahora podemos entender que indirectamente es rodillas y tobillos sí o sí se ven comprometidos. O sea, de partida por la inmovilización, sea con yeso, sea con bota, ya va a haber un trastorno. Si es bota solamente, compromiso de tobillo. Inevitablemente la rodilla no va a funcionar porque va a estar todo ese tiempo con un reposo relativo o descargas parciales, por lo tanto igual se va a ver comprometida la rodilla, ni hablar toda la musculatura de la rodilla, cuádriceps, isquiotibial. Entonces, desde el punto de vista funcional es importante igual. Existen tutores externos también que se utilizan ya en fracturas de tibia. Lesiones de tobillo. Aquí, anatomía 1. Tengo que saber, por lo menos, dónde se ubican los 7 huesos del tarso. O sea, un kinesiólogo medianamente bueno, hablo del promedio, decir, le quitan todo, no le pegan tanto, y de aquí hacia arriba, a ojos cerrados, yo apunto el pie y debe saber qué hueso del tarso es. Y obviamente no tienen que esperar a ser kinesiólogos ustedes para saber eso. Claro, no, que no me acuerdo, el año pasado lo mismo, pero claro, si no se acuerdan, hay que. Yo apunto acá, si el paciente va y sabe que me duele acá, tiene que saber qué hueso es, o qué porción de hueso es. Si no tengo idea si estoy apuntando el astrágalo, o el navicular, o el cuboide, peor aún, si ni siquiera me acordaba que había un hueso que se llama cuboide, la verdad, porque van a trabajar en el área musculoesquelética. Ahora que están en formación, ya tienen que saber como de todo un poco. Yo, medio en broma, medio en serio, hace 2 semanas acompañé, llevamos a los como niñitos a su primer día de clase, a sus compañeros de quinto, a su internado. Nos distribuimos todos los profes y fuimos a su internado. Entonces fui ahí a la Neme, al CEFAM, con uno de sus compañeros de quinto ahí. Me presento a la profesora, ex alumna también, profesora digo perdón porque hizo clases que no está haciendo, pero va a ser su supervisora ya. Profe, ya, que se te pide, digo, ¿cómo la edad cómo está ya? Y yo siempre le cuento eso, le digo, que en realidad, porque, bueno, ahí está en el tema personal, porque su mamá le sufrió una lesión, así. Me dice, profe, que usted sabe que yo estoy en el área respiratoria, ya no sé nada de. Entendible. Y yo de verdad le digo, porque a veces lo digo también, yo no sé, en realidad si me pregunté de respiratorio, con suerte me acuerdo que hay 2 pulmones. Hablar de los broncos, sí, claro, que no es frecuente. Llevo más de 20 años trabajando en músculo esquelético y en realidad lo que me acuerdo es porque hasta hace 10 años creo que hice anatomía. Ya después se ha ido borrando, se ha ido guardando en el disco duro y sobre ahí dejar esos archivos. Pero los que se dedican a la área musculoesquelética, y cuando usted le toque práctica en la área musculoesquelética, y cuando tengamos la prueba, tiene que saber anatomía 1. ¿Ya? Porque ahí podemos entender que más allá de las lesiones ligamentarias que pueden ocurrir entre cada articulación intertarsiana o compromiso cierto óseo por fractura, tenemos que entender cómo se va a afectar esos movimientos o esa función en general de tobillo-pie. Entonces, obviamente, dentro de las lesiones
Aquí habla si existe o no, o lo que significa si existe o no un compromiso en la mortaja, que puede ser una fractura del malleolo pineal, puede ser una fractura del malleolo peroneo, puede ser una fractura a nivel de la epífisis, ¿cierto? No comprometiendo solamente el malleolo o del peroneo, ¿cierto? O puede haber un compromiso. Las resoluciones a veces ortopédicas, muchas veces quirúrgicas, ¿no? El médico que decide por todos los factores que yo le he mencionado a quién opera, a quién no. ¿Ya? Habitualmente cuando hay fracturas en la extremidad inferior prefieren asegurarse por el tema de la descarga de peso, por lo menos con un flayito, un pelo, un alambre, algo que afirme, algo que sostenga. ¿Ya? Para que sea un tratamiento solamente ortopédico, o sea, bota, es porque no tiene que haber ningún milímetro de desplazamiento. Ojalá que se vea una pura línea de fisura. Ahí podría el médico determinar solamente ortopédico. Si no, se va al quirúrgico, sí o sí, prefiere asegurarse. ¿Ya? Entonces, dependiendo de, aquí esto es el ejemplo que le doy siempre de la fractura, una tabla. Entonces, poder clasificar a este nivel se llama de esta manera, a este otro nivel no, en realidad. ¿Ya? Entender que sí que obviamente puede haber muchos, o sea, va a ser importante el compromiso, por más allá, ojo, que lo que uno pudiese determinar, no, si el tobillo no se mueve tanto, a 90 grados, que mueva unos 15 grados a la flexión dorsal, unos 15 grados a la flexión plantar, y estamos. Y es cierto, quizás para la funcionalidad básica, que es caminar, o que es la marcha, sí, con esos 15 grados para arriba, 15 grados para abajo, suficiente. Pero no hay que olvidar que esto soporta el peso. Si finalmente la tibia, el peroné está ahí acompañándonos, pero la tibia es la que va a distribuir el peso hacia el astrágalo, o sea, peso corporal, y viene de vuelta ¿cierto? Con la fuerza de gravedad en dirección axial. Entonces, esta articulación tibio-astragalina es la que se ve comprometida, independiente que no se vea directamente afectada la superficie articular. Ahí vemos que sí. ¿Ya? Entonces, obviamente, una fractura tibial en la epífisis distal, en su relación con el astrágalo, obviamente va a ser una fractura importante. Lo mismo, obviamente, que sea una fractura astragalina. El astrágalo, ojo, que también, al igual que el escafoide, al igual que mencionamos la cabeza femoral, también tiene ahí, en relación a su irrigación, ¿ya? Puede generar una osteonecrosis, si bien es cierto, cuando hay una fractura de astrágalo hay mayor preocupación, es un hueso más grande, por lo tanto, está como más latente eso, en tener ese cuidado. Pero de igual manera pueden existir muchos tipos de fracturas, desde las fracturas a nivel del cuello, recordar las diferentes articulaciones, ¿cierto? La más reconocida, la que más identificamos es la tibia astragalina, ¿cierto? Con esta tróclea cóncava en sentido, ¿cierto? En un plano sagital, pero convexa en un sentido anteroposterior, ¿cierto? Entonces, esta silla de montar, ¿cierto? O articulación celar es la que me permite mover principalmente flexo-extensión, pero también algún grado de en suma con los huesos del tarso o del pie, ¿cierto? En una eversión e inversión, ¿ya? Entonces, cualquier lesión de desprendimiento, tanto de esta apófisis posterior, como les decía, a una fractura a nivel de la cabeza del astrágalo, va a tener, primero, si es así con desplazamiento así, va a tener una intervención quirúrgica, preparadora, ¿ya? Y después lo que nosotros debemos trabajar, no se entiende que no es solamente movimiento. Todas las lesiones, todas las fracturas son lesiones graves e involucran un proceso de rehabilitación más o menos complejo. Pero en la extremidad superior yo tengo que lograr movimiento, ¿no? Aquí en la extremidad inferior, aparte de movimiento, debo ser capaz de soportar cargas, peso, ¿ya? Por eso es que aquí se hace un poco más complejo y más extenso los periodos de rehabilitación. Y esta lesión la incluí porque es más frecuente ahora. Antes en las lesiones por se hablaba simplemente o mayoritariamente cruzado. Hoy en día hay muchos pacientes, creo yo, humildemente, he visto estudios referentes a eso, en una relación primero que hay más práctica deportiva, lo que es favorable como salud pública. Alguna vez cuando mencionaba eso dice, claro, es más conveniente para los que trabajan en el área privada porque hay más pacientes lesionados, potencialmente.
que haya más cancha y que haya más práctica deportiva, no es que van a haber más pacientes para nosotros, sino que mejora la salud pública, con todo lo que conocemos a los beneficios que tiene la actividad física. Al haber más canchas, al haber más centros deportivos, hay más, obviamente más gente que practica deporte. Hubo un boom hace 15 años ya, un poquito más, con las canchas de pasto sintético. Empezaron a hacer canchas de pasto sintético en todos lados. ¿Y qué pasó? Que muchos que nos gustaba el fútbol empezamos a jugar. Bueno, yo jugaba antes, pero había unos que no jugaban nunca, y aparecieron las canchas de pasto sintético y empezaron a practicar fútbol, o baby fútbol, futbolista. Y ahora hace 5 años o menos hay el boom de las canchas de pádel. Entonces, muchos también que no hacían nada y el pádel más encima que es más transverso desde el punto de vista genérico, lo juegan mujeres, lo juegan hombres, lo juegan niños, lo juegan mayores, qué sé yo. También. Y aparecen lesiones deportivas. Entonces, incluí aquí en esta clase de traumatología la rotura del tendón de Aquiles, que es pensando que es la rotura total, ¿cierto? Involucra una intervención quirúrgica, pero también hay roturas parciales que al criterio del traumatólogo si lo opera o no, por todos los factores que ya hemos mencionado: peso, edad, deporte, actividad laboral. Son muchos criterios que el traumatólogo considera para ver si lo opera o no, ¿ya? En una ecografía se ve, ¿ya? Pero en una resonancia de igual manera. Obviamente en una radiografía no se ve nada, ¿ya? Y aquí hay un video similar, o sea, del mismo formato del video de la atlética cruzado, donde se observa la reparación de la cirugía del tendón de Aquiles. A ver, no sé cómo está el volumen de eso. Si una persona se desgarra el tendón de Aquiles, el médico puede recomendar un procedimiento quirúrgico para reparar el tendón. El tendón de Aquiles es una banda gruesa de tejido que conecta los dos músculos en la parte posterior de la pierna inferior, sóleo y gastrocnemio, al hueso en el talón del pie, llamado el calcáneo. Es el tendón del cuerpo más grande y fuerte. Permite que el pie apunte hacia abajo. Este movimiento es necesario para hacer presión en el suelo, para caminar, saltar, correr o pararse sobre los dedos de los pies. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más comúnmente lesionados en el cuerpo. Los movimientos repentinos y cruzados hacia abajo o hacia arriba del pie pueden desgarrar o romper el tendón. Esta es una lesión común entre los adultos que practican deportes que implican correr, saltar y cambios bruscos de dirección, como el fútbol, el baloncesto y el tenis. Otros factores de riesgo para un desgarro del tendón de Aquiles es el envejecimiento, el consumo de determinados antibióticos, las inyecciones de esteroides en el tendón, ser varón, un mayor índice de masa corporal, fumar, una enfermedad vascular periférica y la diabetes. Una ruptura del tendón de Aquiles puede ser parcial o completa. Un desgarro parcial significa que el tendón aún está conectado. Un desgarro completo significa que el tendón se rompe en dos partes. Los procedimientos quirúrgicos para volver a conectar los dos extremos del tendón de Aquiles se pueden realizar en una de tres maneras: abierta, no abierta o percutánea. Durante una reparación abierta, el médico hace una incisión en la parte posterior de la pierna. La piel se abrirá para que el médico pueda ver el tendón desgarrado. El cirujano unirá ambos extremos cosiéndolos con puntos de sutura. A veces se usa un poco de tejido del gastrocnemio. Este tejido se doblará y se coserá en la parte superior del tendón para que sea más fuerte. Otras veces, en cambio, se usa un injerto de tejido de un donante.
Luego, la incisión se cerrará con suturas o grapas. Durante un procedimiento de reparación línea abierta, se realiza una incisión más pequeña sobre el tendón de Aquiles desgarrado. Se abre la piel para exponer los extremos del tendón desgarrado. Se inserta una herramienta especial en la zona. Esta herramienta tiene varios orificios pequeños para mostrarle al cirujano con precisión dónde colocar los puntos de sutura. Los puntos de sutura pasan a través de cada orificio en la piel y a través del tendón. Se quita la herramienta que tira de la sutura bajo la piel, por lo que solo el tendón permanece unido a la sutura. Luego se voltea hacia abajo y se repiten los pasos. El cirujano unirá los puntos de sutura en la parte superior e inferior de cada lado para así volver a conectar el tendón. Luego la incisión se cerrará con suturas o grapas. Durante una reparación percutánea, el cirujano hace incisiones quirúrgicas más pequeñas. Se pueden hacer entre 3 y 6 incisiones, pero depende del cirujano. Los puntos de sutura pasan a través de cada orificio y cada extremo del tendón desgarrado. Los puntos de sutura se jalan juntos para volver a conectar el tendón. Las incisiones se cierran con puntos de sutura. A mí me ha tocado ver pacientes de las tres, con los tres tipos de cirugía. Recuerdo la segunda, que es con línea abierta, en realidad, sí creo que, depende de, piense que cuando hay una rotura total, el tríceps, o sea, los gemelos se recogen y perfectamente el tendón no puede tener por arriba, hasta el tercio, entonces abren un poco más para de ahí traccionar hacia abajo cuando hacen la sutura amplia, ¿ya? Eso es cuando a veces la incisión es muy considerable. Antes siempre eran 3 meses de movilización, porque lo que sí o sí siempre respetan es que el primer mes, después de operado, dejan el pie en equino, el tobillo en equino, ¿ya? Es una flexión plantar. ¿Para qué? Para acercar los puntos de inserción. O sea, esa sutura, por muy bien hecha, ¿cierto?, que esté, si yo de inmediato la tracciono, a provocar proceso inflamatorio, es difícil que se rompa, pero sí va a generar una inflamación crónica, no va a dejar que se repare. Sí, siempre recuerden que más allá de la sutura, esto tiene que restituirse también, ¿ya? Entonces, el primer mes en equino. Antes te decía yo que lo dejaban en equino y sin descarga, sin apoyo. En el momento que está en equino no puede apoyar. Lo dejan con yeso, ¿cierto? En equino. O lo dejaban con yeso en equino y sin tapa, para que no apoye, ¿ya? Después de ese primer mes, pasando los 30 días, corregían el equino, lo dejaban en 90 grados, pero todavía sin tapa. O sea, tenía que estar un segundo mes sin apoyar, sin estar con el yeso. Pasando los 60 días, le colocaban tapa. O sea, después de los 60 días, a partir del tercer mes, recién podía apoyar, entender una carga o descargas parciales. Bueno, usar un bastón, empezar a apoyar de a poco, todo eso, como parte de la kinesioterapia. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Con protocolos acelerados, con otro tipo de técnicas, o este tipo de técnicas quirúrgicas más innovadoras, es siempre lo precoz. Piensen que antes estaba 3 meses inmovilizado y después 3 meses con kines. ¿Sabe? Lo de caminar, por ahí como 6 meses. Ahora, todavía no nos ingresan, pero lo dejan en equino el primer mes y el segundo mes ya 90 grados y le colocan tapo, cosa que comienza a hacer esta descarga parcial. O sea, ya aguantaron un mes. Lo otro que he visto pacientes también que no le colocan el yeso, le colocan la bota inmovilizadora, pero les arman una especie de realce. He visto de todo, he visto algodones como prensados. Ahí el ortopedista que le vende la bota, el trauma da la indicación nomás.
bota inmovilizadora que quede con un equino o con un realce, no sé, por ejemplo, de 5 centímetros. Y ese taco o ese realce que va dentro de la bota inmovilizadora, ¿cierto? Va en el colegio. Ahí tiene que dejar ahí. O el tomo a veces también se ocupa eso. Como les digo, he visto como diversos tipos de cuñas ¿ya? Para generar esto, para mantener ese primer mes en equipo. ¿Cuál es la gracia de dejar con esa bota, a diferencia de los yesos que se hacían antes? ¿Qué creen ustedes? Porque ahora mejor bota que el yeso. Sí, puede ser. No es lo principal, pero sí. También es favorable eso. No otro feo de verdad. ¿Por qué? Porque se puede ir. O Te dejaba muy inmóvil. ¿Cómo? Te dejaba como demasiado inmóvil. ¿Cómo, perdón? Te dejaba muy inmóvil. Ya, pero es que si lo dejas con la bota inmovilizadora, No. igual tiene que cumplir esa función, inmovilizar. Creo que alguna vez mencionamos también la diferencia que hay. ¿Cuál es la diferencia entre que ahora lo dejes con bota, vez de ponerle un yeso? Que es más fácil trabajar con el pie o algo. Es que puede comenzar con la quinante. Si antes el paciente enyesado, ¿para qué le mandar aquí? ¿Qué vamos a hacer? No podemos trabajar arriba del yeso. Tendría que estar en reposo, ¿no? Podemos educar en vaya aquí para que le enseñe a caminar con bastones, pero nada más. El hecho de tener una bota inmovilizadora, es que la puedo sacar, va aquí, la saco, la bajo, evito atrofia muscular. No es que gane movimiento, que hay que mantener la inmovilización. No, ya mi objetivo no va a ser recuperar el rango. Por ahí depende del trauma. Si el trauma no conoce, o incluso tiene comunicación directa, te llama, te pasa nada, que empieza a mover el apetito, para que no llegue a los 2 meses con el tobillo rígido. Ya, uno obediente y sabe que va a ser beneficioso, lo hace de esa manera. Pero eso cuando hay comunicación directa. Cuando el traumatólogo manda aquí y no sabe que aquí no lo va a ver, prefiere asegurarse, le dice, no sé, que el primer mes no haga nada, es un reposo absoluto. Y a contar del segundo mes, cuando venga a control, ahí voy a ver cómo estás, en qué condición estás, y le dice, ya anda bien un kine, me dice kine, y ahí lo autorizo para comenzar a terapia. ¿Ya? Por eso la indicación de kinesiología es bien relativo. Probablemente en la literatura dice que comienza con la terapia recién a los 2 meses, o dependiendo del año, 3 meses. ¿Ya? Esto que les hablo de que están haciendo tratamiento precoz, o rehabilitación precoz, hablo de los últimos 5 años, 10 años quizás en otros países. Aquí en Chile, hace 5 años recién comenzaron como a mandar aquí antes. Pero como les digo, depende del traumatólogo, hay traumatólogos que tienen técnicas, bueno, obviamente equipamiento que se le permite eso también, y dicen, no, sé que esa sutura está como para que la semana siguiente lo empiece a pensar, pero ya aguantemos, no tenemos apuro, ya empieza a hacer kinesioterapia, todavía no con descarga ni nada, pero eso no nos facilita, porque nos permite ir mejorando las condicionantes de restablecer una función. Entonces ya no vas a estar 6 meses para volver a caminar. Todos los 3 meses ya lo tienes caminando y a los 6 meses ya lo tienes practicando deporte. ¿Ya? Entonces, bueno, y los mecanismos de lesión más común, pisar en desnivel. Vi un paciente trotando en la playa que pisó un hoyo y al pisar en falso, o sea, vacío, lo más comunes, porque bueno, el trabajo en esa área es solo. A mí me tocó estar una vez en cancha y es primera vez, jugando, primera vez que escucho el crujido de la tabla. En roturas en desgarros y en roturas de magnitud, el paciente siempre me relata que siente como que una tabla se quiebra. Nunca lo había escuchado, siempre lo que me decía el paciente, ¿no? Y esa vez yo lo escuché, estaba a 2 metros de la persona que se lesionó, estaba jugando en contra, en un partido con liga,
y le llega el balón, y yo lo voy a marcar, y cuando él recibe el balón, y como que gira, y escucho el sonido. De hecho, yo estaba más cerca, me acerco y me empieza a insultar. Me empieza a decir malas palabrotas hacia mí, porque decía que yo le había pegado. Y menos mal que llegó su compañero igual que no, si fue solo. Y ahí pues, algunos me ubicaban que era Aquiles, entró Aquiles, y yo lo vi y le dije, no, Aquiles, que pida la ambulancia, tío. Y así fue. Y ahí escuché que rotura de Aquiles, total. Entonces eso es lo más común. Bueno, y también antiguamente se decía que, o sea, también era un mecanismo por golpe directo. ¿Ya? Se supone que hoy día no hay tan más intención en los deportes de contacto, pero sí se mencionaba como un mecanismo de lesión. Claro, por hacer una contracción, al estar corriendo, qué sé yo, y recibir una patada, si está en tensión y golpeas ahí, puede provocar una rotura. ¿Ya? Pero no es obviamente exclusivo del fútbol, que puede pasar en el deporte. Hay un video también, no sé si ustedes lo han visto, que es también como viral, está grabando no sé qué y está por posterior, no sé si lo han visto, cuando está iniciando el arranque, ni siquiera en cancha, es como en un gimnasio, y está en cámara lenta, o sea, después ya lo editaron en cámara lenta y se ve cuando en el arranque de la carrera, se ve cómo se rompe y el músculo se recoge hacia arriba el tríceps. ¿Ah? Entonces, es una lesión importante la ruptura del tendón. Las luxaciones comunes, no luxofracturas, las luxaciones o subluxaciones en realidad que puede generar estos signos y que los que somos liqueños, no sé, me imagino que esto es transversal en todo Chile, que existen todavía por ahí los compositores de hueso, o componedores de hueso. Y dentro de la cultura chilena, yo hablo acá, existe y hay gente que confía en estos oficios. ¿Ya? Entonces dice, no, si tenía un hueso afuera y hace una friega y lo posiciona. Puede ser, se puede hacer. Pero también hay que entender lo que hemos mencionado muchas veces en la luxación, ¿cierto? Si bien es cierto, los grandes pasos que hay acá, quizás no va a tener una complejidad como podría ser una luxación de cadera o de rodilla, o acá del plexo braquial, ¿cierto? Pero sí hay que tener en consideración eso. Entonces, claro, si está un poquito el peroné no desajustado y esa friega, lo puede ajustar, ¿ya? O reducir. Pero si pensamos en una luxación tibio-estrocalina, no, hay que, obviamente también hay que pensar en desarrollo. Ahora no olviden que aquí hablamos muy abiertamente de las luxaciones, de la fractura. No olvidemos lo que vemos mayoritariamente en los talleres, ¿cierto? Y en las primeras clases. Si aquí en realidad todo esto, la fractura va a pasar y la rotura, vimos que la rotura de Aquiles también van a reparar, el cruzado también van a reemplazar el ligamento por un tendón. Y que hemos mencionado, de hecho, muchas veces acá: movimiento, fuerza, dolor, combo uno. Pero hay que restablecer propiocepción, hay que restablecer la estabilidad, hay que ver la indemnidad, o sea, qué tan comprometidos se vieron los ligamentos, cápsulas, por lo tanto tengo que saber, más allá que aquí ni siquiera aparecen los dibujos, pero tengo que saber, de acuerdo a cómo fue la lesión, qué pasa con el ligamento deltoideo, qué pasa con los ligamentos peroneo astracalino, peroneo calcáneo, los ligamentos laterales de tobillo, qué pasa con el complejo ligamentario anterior, ahí a nivel de la mortaja, qué pasa con la sindesmosis también. ¿Ya? Entonces, debo tener claro todos los elementos periarticulares que se pueden dañar. ¿Ya? El calcáneo, a todo esto, no tiene que, o sea, no, sí, tiene que ver. ¿Saben cuál es el único hueso que no tiene inserción muscular? Me acordé porque está el calcáneo ahí con el pregunta aquí. Pregunta de
triple. Por el hueso que no tiene. Ahí los jugadores es más fácil porque los jugadores me parece el tiro. Y las tragas no tienen inserciones musculares. Antes nosotros nos hacían esa pregunta de ti, teníamos que ir a la biblioteca a leer el capítulo completo. Ahora no, voy a poner qué hueso no tiene inserción muscular. Bueno, todas estas fracturas extraarticulares del calcáneo, si se fijan, tiene que ver con inserciones, ya con avulsiones, fracturas por avulsión, y bueno, también se puede estos traumatismos también, habitualmente por caídas, ¿ya? ¿Qué otro paciente me he visto? Bueno, tuve uno que fue por un infarto explosivo, que él estalló, literalmente estalló ese calcáneo, pero me acuerdo, como otro concepto de una caída, el calcáneo también ahí fracturado. Las intraarticulares, bueno, ahí le sumamos el aditivo, el componente complejo, que compromete la superficie articular. Insisto, funcionalmente es cierto. ¿Qué es lo que uno espera en cualquier de estos tipos de lesiones? Que el paciente pueda descargar peso, que sea capaz de soportar peso, ¿cierto? De que aguante, que no haya dolor, ¿cierto? Eso es lo primero, porque si al paciente le duele y no es capaz de apoyar, muy mal. Lo básico es eso, que pueda soportar peso. Y lo segundo que tenga es relativa movilidad, porque dejarlo rígido 90 grados me va a permitir caminar, es cierto, pero con una claudicación importante. Que no hay ningún tipo de secuela en los patrones dinámicos básicos, como puede ser la marcha. Por lo tanto, con unos 30 grados de movilidad ya puedo cumplir con esta función básica. Entonces, por un lado eso, no es tan exigente, se podría decir, pero a veces esos detallitos, y no a veces, o sea, siempre esos detallitos importan. Así que hago un pequeño dolor a la descarga, ya te va a generar una mecánica, una postura antiálgica. Por más que no sea perceptible, por más que a simple vista no se vea que claudica o que cojea, si nosotros lo evaluamos clínicamente sí observamos ciertos patrones alterados. Y quizá en ese momento lo más importante después de una fractura, no, por lo menos ya puedo caminar, pero todas esas limitantes menores o aparentemente menores, a mediano y con mayor razón a largo plazo, va a generar otros trastornos. Y no podemos decir, no importa, vivamos el hoy, mañana era lo mismo, no. Hace 5 años más para tener una artrosis y no fuera nada. Que la artrosis sea acá, sino que cualquier tipo de alteración en la mecánica o en la biomecánica me va a traer problemas a la rodilla y a la cadera y a la columna. Y eso es así. Por lo tanto, algo que, insisto, aparentemente fue de fácil resolución porque ya con 10 sesiones empezamos a descargar sin mayor problema y en 10 sesiones más ya recuperamos rango y caminamos relativamente bien. O no con tanto dolor y no hay tantas limitantes, listo, de alta. Oye, pero si todavía no ni siquiera logra trotar, no importa si necesito, no tengo más plata para pagar el cine y ya estoy caminando, porque yo necesitaba volver a trabajar. Y en mi trabajo no tengo que andar corriendo ni nada. Pero tenía 30 años, tiene 25 años, ¿cómo va a llegar con ese limitante? No sé, si después se me va a ir recuperando solo. Sí, existe una mínima posibilidad de que se restablezca solo viendo videos de YouTube y siendo riguroso y responsable con su autotratamiento. Pero si no, como les digo, va a traer consecuencias y ni siquiera a largo plazo, ni siquiera cuando sea adulto mayor, sino que en una etapa anterior o más precoz. Y así todo este tipo de lesiones que puede haber una variabilidad tremenda. Y a eso le decía yo, tiene que saber que hay trespuñas, más allá de que mayor injerencia no vamos a... Tenemos mucho que tocar, tenemos que esperar que el traumatólogo decida bien nomás y lo manden a la rehabilitación. Y nosotros, teniendo en consideración eso, que fue restablecido todo, bien, ya el alineamiento a nivel de los metatarsos, ¿cierto? Ojo aquí, dentro de todas las lesiones metatarsianas, este es común. La
estiloides del quinto metatarsiano, que también puede ser por abulsión, también puede ser por traumatismo directo. ¿Alguien sabe qué se inserta ahí? En el quinto, en el estiloide del quinto. Ahí está el quinto de ¿Ah? Está bien, pero está bien. El largo, acuérdense que es el que pasa por debajo del calcáneo, por el canal, y se va a la base del primer metatarsiano. El peroneo lateral corto. Le decía que el peroneo lateral largo es el que pasa, da la vuelta por debajo, por plantar, y llega hasta la base del primer metatarsiano. El peroneo lateral corto es el que se inserta ahí. Yo he visto fracturas por estrés en corredores o pacientes que practican deportes donde tienen que correr, que puede ser fútbol, rugby, qué sé yo, y a veces son sobreentrenados, fracturas por estrés, empieza con dolor, malestar, y van en la radiografía, quizás no se ve, pero en un escáner, y ahí se ve la fractura. Por traumatismo directo, por golpe también se da, ¿ya? Fractura del estiloide radial. ¿Ya? Importante, más que todo, o sea, importante, obviamente no las fracturas son importantes desde el punto de vista clínico y de la disfunción que genera el paciente, pero aquí es porque es más frecuente. ¿Ya? Dentro de las fracturas metatarsianas, la del quinto, la del estiloide del quinto es más frecuente. Así como ¿se acuerdan que mencionábamos que la del boxeador era frecuente? Porque a lo que hacer la palabra que tonto le gusta golpeando y se fractura en el cuarto. Ya, bueno, lesiones en realidad traumáticas pueden haber muchas. Desde el clásico, ese cuando medio dormido se pegan en la orilla del mueble o de la pata de la cama y fracturas. ¿Ya? Algo así como que tan simple, hoy desperté medio, o sea, me levanté medio dormido y me golpeé, pues una herincia, una contusión simple, o algunos pueden llegar a fracturarse con ese mecanismo. ¿Ya? Está muy relajado y le falta columna. La columna de peligro. ¿Por qué? Porque les adelanto, o sea, les comunico que el día de hoy, en la última clase, hasta antes de la prueba, el jueves en la tarde hay cambio de actividades. Por eso va a quedar, esta clase no la vamos a alcanzar a incluir en la prueba. Es otra síntesis. Eso, fijación externa, orilla, capa, aguja, alambre. Esto no va a alcanzar, no lo vamos a alcanzar a incluir en los contenidos, porque ya la clase el jueves, pero hasta el día de hoy que no sé por qué, no sé que no culpo a nadie, pero Darío me preguntó que si la prueba era nocturna, no sé quién estaba tratando. O quizá hubo un error, quizá escrito en una diapositiva, dice. Es que yo le decía porque generalmente cuando se da una semana de vacaciones, a la semana siguiente no se hace prueba. Por eso le decía. Son 3 ¿Y eso? días que se pueden probar por el 18. Entonces, el lunes, martes, miércoles se pueden hacer pruebas. Vayan a preguntar, ayer la llamé a la jefe especialmente para que me aclare eso. Me dijo, no, eso era para el receso. De hecho, ella misma, la jefe Cabrera, me dijo, yo tengo una prueba el lunes a las 8 de la mañana. Si la jefa dice eso, bien, gracias jefa por darme esa información. Me dijo que eso era por receso, COVID, y el COVID pasó a ser movilidad. ¿Ya? Así que eso. Por lo tanto, confirmando o ratificando, pero no para octubre. Si no es el martes siguiente. Entonces, la prueba sería para el Martes 24. Para la web. Martes 24, que es toda la semana. Con esto terminamos. Son 10 diapositivas que en realidad tiene que ver. A ver, aquí estamos hablando de lesiones traumáticas. Después vamos a ver que la lesión más común, siempre pensando que esta asignatura trastorno del aparato locomotor. La lesión más común a nivel de columna va a ser la discopatía o las hernias de núcleo pulposo. Pero esa la vamos a ver en la segunda unidad, un trastorno ortopédico, o en la tercera. Pero no la vamos a ver porque, si bien es cierto, una hernia o una discopatía podría generarse por un trauma directo o trauma indirecto, pero es más degenerativo. ¿Ya? Por eso que no está considerado en estas lesiones. ¿Ya?
se fijan más fractura y vamos a ver que en realidad, más allá de la fractura, que nos va a comprometer un movimiento en particular, producto de que ese segmento o esa estructura ósea está dañada, en realidad aquí tiene que ver con el compromiso neurológico que pueda tener, ¿cierto? Entonces no está relacionado a una función locomotora, que sí, es cierto, que tengo una fractura en una apófisis transversa o en un cuerpo vertebral, me va a impedir hacer una flexión, una extensión, pero también va a generar eso, sino que mayoritariamente en esta función protectora que tiene el sistema óseo o sistema esquelético, ¿cierto? La función protectora para, en este caso, estructuras neurológicas. Y claro, lo podemos dividir en lesiones de columna vertebral alta, por accidentes de tránsito, por caída, esa es la más común. Lamentablemente, siempre hay un caso que lo muestran en la Teletón, que ahora es noviembre, siempre hay un caso que era una persona totalmente sana y deportista, como muchos jóvenes, y que se le ocurrió lanzarse el piquero y tiene esta forma. También es común, o sea, no es común, perdón, también se podría ver en casos de caída, pero en digitación, ¿ya? Hay casos emblemáticos por ahí que tienen este tipo de represiones. Ahora, más allá de cuál sea el mecanismo, las consecuencias, primero pueden ser fatales, pensando en columna vertebral alta, atlas axis. Sabemos que ahí está en pleno tronco cerebral, ¿cierto? Dando origen al tronco encefálico, con todas las funciones básicas, por lo tanto puede tener consecuencias fatales, ¿ya? Y si nos vamos a columnas vertebrales bajas, bueno, aquí está lo que mencionaba, el 80% obviamente va a generar cuadros parapléjicos o tetrapléjicos, perdón. ¿Ya? Si tiene una mayor o menor envergadura a nivel de sección, ¿cierto? A nivel medular, obviamente va a generar problemas neurológicos, por lo tanto, más allá de si ese accidente generó o provocó una consecuencia fatal, no fue porque se fracturó el atlas en sí, sino que fue porque se fracturó el atlas y seccionó un tronco encefálico, ¿ya? O si fue más a niveles más bajos, a nivel cervical, no es que el problema fue, o sea, bueno, se dio porque se fracturó, qué sé yo, C3, C4, C5. El problema fue que generó trastorno o alguna lesión importante en la indemnidad de la estructura medular, y eso es lo que trae consigo las consecuencias neurológicas, ¿ya? Por lo tanto, eso que les decía yo, el ejemplo que muestran en el Teletón, lamentablemente, habitualmente, por estas caídas o estos piqueros que se lanzan. Y para eso tenemos que recordar que estamos perfectamente distribuidos por dermatoma, ¿cierto? Yo le cuento a los pacientes, le digo, estamos mapeados. Entonces, yo sé que cuando tiene una lesión más relacionada a la linfopatía, que son las lesiones más comunes, que como les decía, vamos a ver después, uno puede determinar si tiene un dolor en la cara anterior de la rótula o de la rodilla, que es L4, ¿ya? Después arriba L3, L2, y cuando se va por detrás, el ciático, ¿cierto? Hacia posterior y llegando a la planta incluso, sabemos que L5, S1. Uno puede determinar lo mismo que a nivel de extremidad superior. Por dermatoma, si tengo un dolor en esta, entonces el compromiso está en X segmento medular. Eso es cuando vemos, insisto, las lesiones radiculares, por hernia o por discopatía. Entonces, la sintomatología es como súper focalizada y súper clara, no hay mucha confusión en eso. Aquí yo quise colocar esta imagen porque para entender a qué nivel de lesión medular me va a generar trastorno, o sea, obviamente hacia guadario. Ahora, existen, o más bien, en realidad depende de la mirada que uno tenga, vaso lleno, vaso vacío. Uno puede decir, lamentablemente, todo este trastorno neurológico es muy poco probable que tenga una recuperación completa, ¿ya? Pero entonces, de pasar esta silla de ruedas a llegar a un carrito, un andador, un burrito, en realidad debe ser nuestra labor. Pero esto en realidad es del área neuro. Yo no me meto mucho ahí, yo no trabajo en esa área, pero que sí se generó a través de un traumatismo, de una lesión traumatológica, ¿ya? El traumatólogo trata de restablecer, o muchas veces lesión de columna, en realidad el traumatólogo deja ir y quien entra es el neurocirujano.
y el neurocirujano es el que tiene que se va a preocupar de restablecer todo esto, digamos, la indemnidad primero del segmento óseo, para después de ver cómo, cuánto, qué tanto afectó o comprometió estructuras nerviosas, ¿ya? Y claro, después ya existen otro tipo de dispositivos tecnológicos que en realidad van favoreciendo, y de verdad que el ejemplo más claro que tenemos más gráfica es el Teletón, ¿ya? Siempre en innovación, y siempre van un paso, 2, 3, 4 pasos más adelante de lo que es la salud pública, lamentablemente, en general, ¿ya? Centro hospitalario público, ¿ya? Siempre el Teletón ahí tiene, como les digo, muchos elementos tecnológicos que van favoreciendo esto, buscando una resolución funcional, ¿ya? En neurología o un trastorno neurológico es muy incierto la recuperación, ¿ya? Por lo tanto, le decía que yo a nivel dermatómico en general tiene que ver con diferentes signos que uno pueda ver neurológicos, y más allá del aparato del músculo esquelético, dependiendo del segmento, lo que uno puede hacer, si puede mover, puede flectar o si siente exteroceptivamente. Pero existen diferentes signos que disfuncionales. Si finalmente un trastorno a nivel lumbar, ¿cierto? Más allá que uno puede decir, escucha, sí, se puede poner de pie o no se puede poner de pie, sabemos que a ese nivel están todas las estructuras viscerales, el aparato genitourinario. Entonces, para algo en realidad, para nosotros como kinesiólogo externo puede decir, escucha, el paciente puede caminar, que sí, es un tremendo trastorno, pero a veces para el paciente, por un tema de dignidad, es mucho más complejo si puede o no controlar el esfínter. Al depender de una persona externa que tenga que estar regulando, que tenga que estar aseándolo, en realidad muchas veces eso psicológicamente, o sea, salud mental, daña mucho más allá de lo que podría haber ahora que estuvo o todavía está, ¿cierto? Los Juegos Paralímpicos se ve que en realidad se pueden tener muchos logros desde el punto de vista motor y de la reinserción, pero hay ciertas funciones que en realidad que no son visibles, que muchas veces en salud mental afectan o comprometen mucho más, ¿ya? Imagenología a nivel cervical, una radiografía suficiente. Si quiero observar otras cosas, claro, idealmente un escáner, o una resonancia, pero un escáner, un TAC, es bien conveniente. Podemos ver la indemnidad del segmento cervical, óseo, y obviamente a nivel distal, como eso que pueda haber. Entonces, un TAC o una resonancia es mucho más claro para ver si hay una posible fractura a nivel de atlas o de los deltoides, ¿cierto? Que también se fractura muchas veces, ¿ya? Podemos ver aquí un desplazamiento, como hay una lesión a nivel medular, como está comprometido ahí a nivel medular por un traumatismo a nivel cervical, ¿ya? Las subluxaciones, inestabilidades cervicales, en realidad ajustes que pueden hacerse, que ustedes vean, habrán escuchado a nivel quiropráctico, de la neuronal, es bien debatible eso, los mismos que realizan este tipo de ajustes también determinan después de su fundamentación, dicen, sí, pero no es tanto lo que se ajusta, ¿ya? En realidad, a nivel de la estimulación de mecanorreceptores, el sonido, y eso te genera hartos efectos, incluso placebo. Incluso efecto placebo. Está comprobado en estudio que cuando te hacen sonar te genera más bienestar que cuando te hacen ajuste y no te suena. Y no tiene nada que ver con sonido. Fracturas por estallido, obviamente a nivel del cuerpo vertebral, ¿cierto? Que también puede ser por altura, caída de altura, ¿ya? Fracturas y luxaciones vertebrales, decíamos que obviamente el axis, que tiene apófisis o deltoides, se puede fracturar en diferentes niveles, pero decíamos que estas lesiones habitualmente o tienen consecuencias fatales, puede llegar a tener consecuencias fatales, ¿ya? A nivel de columna toracolumbar se puede entender que quizás no va a tener alteraciones funcionales tan importantes, pero sí brinda indemnidad, ¿cierto? Porque sabemos que a ese nivel los 12 segmentos vertebrales comprometen lo que son estructuras mediastínicas y torácicas, pulmones y miocardio. Entonces, evidentemente puede tener ese tipo de compromiso.
Y a nivel lumbar o lumbar, en realidad existen sí elementos estabilizadores, o sea, osteosíntesis, elementos de osteosíntesis que busca estabilizar, desde vástagos, fijadores, ¿ya? Para prevenir que este desmoronamiento siga. Aquí no se va a ver, pueden existir diferentes tipos de cirugía con injertos óseos, ¿ya? Pero habitualmente se basan en esto y esperar que esto se rellene. Se busca corregir el buen alineamiento, se colocan los vástagos y después que la osteogénesis haga su trabajo. ¿Ya? Existe una clasificación de Denis que tiene que ver con esta relación ósea de columnas, tres columnas de Denis, que una tiene que ver, o va a depender de esto, el grado de estabilidad, ¿ya? Cómo se va a ver afectado, producto de si está comprometido, por ejemplo. Porque uno puede hablar de fracturas vertebrales y si puede estar fracturada la apófisis transversa, o la apófisis espinosa, o el pedículo, o la lámina, o el cuerpo vertebral. Y evidentemente, si compromete en mayor o menor medida la estabilidad, es más severo. Puede entender que si es una fractura del cuerpo vertebral va a ser mucho más complejo, mucho más riesgoso a que si se fractura la apófisis transversa. A veces la apófisis transversa está fracturada y no nos hemos dado cuenta. Cuando tenía un dolor lumbar, sí, casi como 2 semanas me caí fuerte y pensé que era el cóccix, con que se me pasó y me quedó acá un dolor lumbar. Esto tiene una fractura transversa, no una fractura desplazada, pero se ve ahí la línea de fractura. ¿Ya? Dudas, preguntas, consultas. Hasta acá estaría con celular. Hasta aquí entra en la prueba.